días chicos, continuamos con nuestra clase de química, recordando que en el anterior video vimos lo referente a algunos alcanos. Recuerdan que vimos que eran los alcanos, alquenos, alquinos en base a los hidrocarburos. Esto nos iba a decir cuál era su enlace, y también los hidrocarburos iban a tener nombre en base a la cantidad de carbonos que tuvieran. Recuerdan que vemos una lista y nos decía cuántos carbonos iban a definir el nombre de nuestro hidrocarburo. Bueno, continuando con eso, hay que ver también los isómeros, que quiere decir que tienen la misma fórmula molecular pero distinta estructura. Van a clasificarse en base de cadena, posición y de función. De cadena dice que tiene distinta colocación de algunos átomos en la cadena, y el carbono forma cadenas sencillas o ramificadas. Acá les pongo el ejemplo, por ejemplo el butano, CH3, CH2, CH2 y CH3. Pero el metilpropano, que sería el isómero, si se fijan es exactamente lo mismo, CH3, CH2, CH3, CH3. En este caso son lo mismo, pero ¿qué creen? Están acomodados de una forma distinta, ¿sí? Por eso en lugar de CH2 pues sería CH3 por el tipo de enlace que van a tener. Si se fijan, en este caso son propiamente prácticamente la misma estructura, la misma fórmula, pero en su acomodo es distinto, y obviamente el acomodo de sus moléculas va a generar que sus propiedades puedan variar por estas situaciones que son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula, pero en su estructura o en su formación van a haber variaciones, y esto va a hacer esta separación entre estos elementos, en estos compuestos, perdón. En los de posición, pues dice que tienen distinta posición del grupo funcional. Por ejemplo, ponemos el propanol, y si se fijan están en esta forma, ¿no? Todos en cadena, y el CH2 con el OH, el hidróxilo, están unidos, y bueno, y esta es su estructura. Pero en el 2-propanol, si se fijan, el CH con el hidróxilo está en la parte central, a diferencia del propanol 1 que está en la parte final. Así es que sigue siendo la misma estructura, bueno, la misma fórmula, pero distinto acomodo. Y de función quiere decir que tienen distinto grupo funcional, por ejemplo los alcoholes con los éteres y los aldehídos con las cetonas. Por ejemplo el etanol de CH3 unido al CH2 con el OH, y el dimetiléter es CH3 unido al oxígeno con el CH3. Así es que prácticamente serían la misma fórmula, si se fijan, son la misma cantidad de hidrógenos, de carbonos, pero el oxígeno aquí tiene una formación distinta. En este caso, el metano, etano y propano, que fueron los ejemplos que pusimos, son los únicos alcanos con la fórmula CH4, CH3H3 y CH3H2H3. Son isómeros del butano, más sin embargo existen dos alcanos de fórmula C4H10, que es el butano y el metilpropano. Estos alcanos de igual fórmula pero con diferentes estructuras se llaman isómeros, como habíamos dicho. Por ejemplo, acá les estoy poniendo el metano, el etano, el propano y el butano, que son los ejemplos que habíamos mencionado. Estos, reiterando, son isómeros por su estructura, cómo están formados. Aunque tengan la misma fórmula molecular, van a tener una formación o una estructuración, mejor dicho, distinta. ¿Okay? Como habíamos dicho, van a estar los isómeros de cadena, de posición y de función. Los de cadena se distinguen por la diferente estructura de las cadenas carbonadas. Por ejemplo, los isómeros son el butano y el 2 es el metilpropano. Aquí
tienen H3C con H2C y CH2 con CH3. En este caso el metilpropano es H3C unido al CH, acá el CH central con el CH3 y el CH3. Pero si se fijan, en todos va a ser 4 carbonos con 10 hidrógenos. Así es que es la misma fórmula, como habíamos dicho, C4H10, pero por su acomodo va a ser la variación en tanto en las propiedades como principalmente en sus propiedades. No va a ser esto lo que vaya a cambiar. Por eso va a ser la diferencia y estos se llamarán los isómeros, ¿no? Que uno es el butano y otro es el metilpropano, en el caso de los de cadena. Por ejemplo, en los isómeros de posición, el grupo funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. Por ejemplo, el 2-pentanol y el 3-pentanol son isómeros de posición. Acá su fórmula, si se fijan, son 5 carbonos con 12 hidrógenos y un oxígeno. Y si se fijan, está en distinta posición. Por ejemplo, tienen prácticamente el mismo orden al inicio. Por ejemplo, primero H3C unido al CH, que está unido después al CH2, el CH2 y el CH3. En eso va el orden prácticamente similar, solo que aquí en lugar de estar el CH está el H2C, y en la parte central, en lugar de estar un carbono solo, ponen al CH. Ok, el hidróxilo va a estar unido en la parte superior, en el 2-pentanol, y en el 3-pentanol va a estar en la zona céntrica. Así es que, reiterando, pues aunque tienen mismas fórmulas, sus acomodos van a hacer esta variación en los isómeros. En los de función, el grupo funcional es diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, acá les ponemos el ejemplo: el butanol y el dietel éter presentan la misma fórmula molecular, que es C4H10O, pero pertenecen a familias diferentes. ¿Por qué? Porque uno es alcohol y éter, y por eso se clasifican como isómeros de función, ¿sí? O sea, si se fijan, en los isómeros de cadena y en los isómeros de posición, podría decirse que aunque son distintos, tienen propiedades distintas, están, por así decirlo, dentro de la misma clasificación. Pero en los de función ya no están en el mismo tipo de clasificación, ya son familias diferentes, clasificaciones distintas. Está más marcada su diferencia en los isómeros de función, como habíamos dicho con el butanol y el dietel. Sí, así es que, como pueden ver aquí en los isómeros, pues esa va a ser la variación, principalmente su acomodo en la estructura de las moléculas, ¿ok? Eso es lo que van a hacer, o esas van a ser las variaciones en los 3 grupos o en las 3 clasificaciones de los isómeros. Pero en este caso cabe mencionar que es evidente que la introducción de átomos tales como el oxígeno o el nitrógeno va a condicionar la aparición de centros reactivos en las moléculas, ya que pues tienen una electronegatividad alta, y por lo cual van a polarizar los enlaces, dando lugar a diversos efectos electrónicos que van a caracterizar la reactividad del grupo. Por ejemplo, los grupos funcionales que contienen oxígeno van a ser R o R', que radican radicales de alquilo. Por ejemplo, el alcohol es un grupo funcional característico en el grupo hidroxilo, o sea el OH negativo, que puede sustituir a uno de los hidrógenos unidos al carbono. Por eso puede decirse que es el radical unido al CH2, por ejemplo, con el hidróxilo. De esto vamos a tener, por ejemplo, también el éter, que es el grupo funcional de los éteres. Está constituido por un átomo de oxígeno enlazado a 2 radicales de alquilo. Así es que es radical al oxígeno y otra vez al radical primo. Reiterando, por ejemplo, cuando tienen la letra con una signo, en este caso como si fuera una coma, esto quiere decir que sería como se le dice que es primo, R', A', etcétera, ¿no? Solamente para checar esto, ¿ok? También, por ejemplo,
va a haber el aldehído cetona, es un grupo funcional, es el carbonilo, un oxígeno unido mediante un doble enlace al carbono, o sea, va a estar el carbono unido con un enlace doble al oxígeno y este va a ser el grupo funcional, el carbonilo, ¿ok? Si la si la sustitución se realiza en un carbono de final de cadena primario, como el CH3, el compuesto es un aldehído. Por ejemplo, aquí está el radical unido al carbono, unido al hidrógeno y con un enlace doble al oxígeno. En este caso, como habíamos dicho, es un carbono de final de cadena y el compuesto va a ser un aldehído, en este caso, como habíamos dicho. Y si la sustitución se hace en un carbono secundario, como el CH2, tendremos una acetona. Bueno, como habíamos dicho, por ejemplo, tenemos en el primero un aldehído y en el siguiente, si la sustitución se hace en un carbono secundario, como el CH2, tendremos una acetona. Y aquí tenemos una radical unido al carbono, que sería el CH2, unido al radical, con un enlace doble al oxígeno. Si se fijan, como habíamos dicho anteriormente, el carbono y el nitrógeno tienden a ser muy electronegativos, por lo cual ellos van a manejar la polaridad. Así es que es por esta situación que en estos ejemplos está el carbono en la zona céntrica. Por su electronegatividad,